Bienvenidos a la escuela número 186 de la Escuela Diocesana de Oración, donde don Francisco nos enseña a orar orando con sus catequesis. Este año estamos hablando y meditando los salmos. Esta semana en la Escuela Diocesana de Oración vamos a meditar el Salmo 126, en el que se dice así: Canción de las subidas. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, las lenguas de cantares. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Recoge, Señor, a nuestros cautivos con los torrentes de Negueb. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver vuelven cantando, trayendo las gavillas. Salmo 126 es una cátedra de esperanza. Nos recuerda que la historia del creyente está marcada por dos verbos divinos: liberar y restaurar. Pero es el salmista donde comienza recordando una experiencia de gracia, un momento en el que Dios intervino para poder, transformando la tristeza en alegría. La memoria agradecida es fundamental en la vida espiritual. Quien recuerda las maravillas que Dios ha obrado, aprende a confiar y también en el futuro. Luego aparece la alegría desbordante. Cuando Dios actúa, no solo el pueblo se llena de gozo, incluso quienes no creen reconocen la grandeza de su obra. Esto nos recuerda que la fe vivida con autenticidad es testimonio luminoso. El Salmo da un salto hacia el presente. No todo está resuelto y el pueblo sigue necesitando de salvación. La enseñanza espiritual más profunda del Salmo es la imagen de la siembra dolorosa que culmina en cosecha gozosa. En la vida del creyente hay lágrimas, trabajos, luchas, momentos oscuros, pero nada se pierde cuando se ofrece a Dios. Vamos a escuchar ahora una breve introducción que va a hacer el biblista don Juan Félix. El Salmo 126 combina un canto de acción de gracias por la liberación recibida y una petición para que esa liberación siga en el presente. El Salmo puede ser así dividido en dos partes. El tema de la primera parte son las acciones del Señor y las reacciones de las naciones y del mismo pueblo de Israel. El Salmo comienza con una experiencia humana común, la del que ha sido objeto de una gracia enorme, inesperada, que le ha salvado la vida. En concreto, la salvación imprevista a la que se alude aquí es la vuelta de los cautivos judíos en Babilonia. Contra toda esperanza, tras 60 años en el destierro, el milagro se produjo. Babilonia, que había derrotado a Jerusalén, fue tomada por Persia, y el rey Ciro, de modo sorprendente, publicó un decreto por el que autorizaba a las poblaciones extranjeras volver a su tierra. ¿Cuánto habían esperado este momento que no parecía llegar nunca? Es más que lógica la reacción contenida en el Salmo. Nos parecía soñar, la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Igual que los gentiles se habían burlado de los judíos recién llegados a Babilonia, diciéndoles: ¿dónde está vuestro Dios, que no ha podido evitaros el destierro? Ahora les sale de modo espontáneo decir: el Señor ha estado grande con ellos. Se trata de los vecinos que han compartido con los judíos
durante los años de destierro, trabajo y convivencia. Y el mismo pueblo elegido recoge y confirma las palabras de los vecinos. Es verdad, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Ellos son los que, pese a vivir en tierra extranjera, se han conservado fieles durante el destierro y tras la liberación entonan alegres su canto de acción de gracias. La segunda estrofa del Salmo expresa el movimiento natural de petición que nace de este recuerdo. Una vez que el pueblo elegido ha hecho memoria del brazo potente del Señor, se dirige a Él para implorarle una intervención ahora, en el presente. La vuelta de los primeros deportados a Jerusalén no cerró la herida de Judá. La ciudad santa continuaba en ruinas, las murallas abatidas, el templo sin reconstruir. Quedaba una gran tarea por delante. Por eso el salmista suplica que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. El Negev es una región seca que recibe lluvias torrenciales muy de vez en cuando. Cuando esto ocurre, los torrentes bajan cargados y rejuvenecidos. El orante pide al Señor que su suerte sea como aquellos torrentes que, secos, se llenan de repente de agua. La imagen final es una invitación a la esperanza, que nace de la experiencia natural. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. La fatiga de la siembra tiene siempre su recompensa en el gozo de la cosecha. Pero no basta el trabajo del labrador ni la espera, sino que es necesaria la lluvia del cielo. Por eso en la reconstrucción de Jerusalén no basta el esfuerzo humano, es necesaria la ayuda de Dios. Con Dios, la siembra del pueblo entre lágrimas dará lugar al tiempo de la cosecha entre cantares. Ya había sucedido con la vuelta de los primeros deportados. El salmista pide a Dios que ahora vuelva a suceder. Es apasionante orar, es apasionante tener sintonía con Jesús, es apasionante. ¿Y por qué? ¿Y por qué llevamos ya, nos acercamos casi pronto a las 200 catequesis sobre la oración? Es 6º año, programamos ya el curso que viene sobre el Evangelio, si Dios quiere, de San Marcos. Y dice uno, bueno, ¿y por qué tanto sobre la oración? Ya se ha dicho todo. O se ha dicho todo o no se ha dicho ya nada. Porque la oración es una experiencia que hay que vivir día a día. A orar se aprende orando, a nadar se aprende nadando, a amar se aprende amando, a vivir se aprende viviendo. Nuestra escuela diocesana de oración no es nada teoría y por eso los salmos es la oración del cristiano, podría decir ahora, pero del creyente, del judío piadoso que oraba al amanecer, al atardecer y que con estos salmos venían en su ayuda y ponían en sus labios y en su corazón aquellos sentimientos que querían expresar con su Dios, con el Dios creador, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Por eso es tan importante y tan clave que vamos a leer este salmo, lo voy a comentar poco a poco, con unas claves que me parece que nos pueden ayudar mucho. Mirad, el salmo es un cántico, como todos, de agradecimiento. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, esta traducción que hemos leído es la traducción nueva que ha hecho la Biblia española, la nueva Biblia española de la Conferencia Episcopal, pero el salmo que siempre se ha rezado en la liturgia de las horas y que lo sabemos todos los que llevamos 50 o 60 años orando todos los días, las laudes, las vísperas, el oficio de lectura, la liturgia de las horas,
tiene un sabor muy hermoso para nuestra vida de oración. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con nosotros, el Señor ha estado grande con nosotros, y estamos contentos y estamos felices. Al ir iban llorando, llevando sus gavillas. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Este es el Salmo, que se puede, la traducción que hace ahora también es preciosa, pero ¿qué hace hincapié para mi vida de oración? Mira, ¿por qué insistimos tanto en la oración? Porque mirad, como no haya vida de oración, ni tenemos en nuestra vida un sentido profundo de fe, ni somos capaces de mirar la vida con ojos de fe, y sobre todo porque como no tengamos una vida de oración, no somos capaces de digerir los acontecimientos y los sufrimientos de la vida. ¿Cuántas personas están en su vida atragantadas y respiran por sus heridas porque les ha faltado en su vida trato personal con Jesucristo, con el amor del Padre y con el Espíritu Santo? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nos falta eso? Que no hemos digerido la vida, que estamos atragantados y que sobre todo lo más grave es que no somos capaces de agradecer. Es como esas personas que todos conocemos, que parece que te están siempre perdonando la vida. Pues algo parecido ocurre cuando el hombre no es orante. Hay una frase que repite San Agustín, que ahora muchos citamos, yo llevo citándolo toda la vida, pero ahora se cita mucho porque sabemos que el Papa León XIV, como es agustino, cita casi en todas sus homilías y en todas sus catequesis la figura colosal y una de las columnas de la Iglesia, que es sin lugar a dudas San Agustín. Pues San Agustín decía que muchos cristianos tienen una fuerte tentación o dificultades en lo que él llama y lo llama el meridiano de la vida. ¿Cuál es el meridiano de la vida? A los 50, 40, 50, puede una edad más joven, pero siempre en la mitad de la vida ocurre el diablo como meridiano de la vida, como la tentación del diablo. Y suele ser que el Señor a veces permite una caída vergonzosa. Y dice San Agustín, casi siempre en materia de castidad, que nos suele avergonzar mucho de no vivirlo. Y dice San Agustín con muchísima profundidad, quizás a lo mejor por su propia experiencia. Dice San Agustín, ¿por qué el Señor permite esto? Para decirnos que llevamos toda una vida viviendo con soberbia. Para decirnos que la soberbia del corazón es lo que hace que el Señor permita para que caigamos en ese diablo meridiano, en la mitad de la vida, para que descubramos también que necesitamos lo que nos va a decir este Salmo 126, que sobre todo están en el exilio, en Babilonia. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. Ellos están ahí, están fuera de su lugar, fuera de su tierra, fuera del templo. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. ¿Por qué? Porque están viviendo una época tremenda de dolor, de sufrimiento. Y entonces es un momento en el cual ellos tienen que empezar, si quieren salir de esa soberbia, la soberbia espiritual, que es tan peligrosa y que casi todos los que la tienen acaban mal, acaban destrozados y acaban muy mal. Pero vuelvo a repetir, acaban mal porque no se han dado cuenta de que viven instalados en esa soberbia. Y eso se ve porque no somos capaces de agradecer nada, ni a Dios ni a nadie le agradecemos, ni a la Iglesia, ni a Dios, ni a las personas que nos quieren. No somos capaces de agradecer. Y una persona que no sabe agradecer está muerta. Eso que el Papa Francisco tanto repetía, ser memorioso. Por eso empieza así, un recuerdo agradecido de esa liberación. Han estado en el exilio, hay también muchos salmos de esto. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. De los sauces colgaban nuestras cítaras y nuestros enemigos nos decían, divertirnos, cantadnos un cantar de Sión.
¿Cómo cantar un cantar de Sión en tierra extranjera? Pues esta es la clave. O sea, nosotros tenemos que vivir agradeciendo a Dios de tanto como nos ha liberado, de lo que nos ha liberado y de lo que no ha permitido en nuestra vida. Porque a veces el Señor, antes de que caigamos, nos ha librado, realmente nos ha ayudado para que no caigamos aún más bajo, ¿no? El salmista canta la suerte de su pueblo. Fue tan grande la alegría que parecía un sueño. Qué gozo, qué alegría lo que hemos descubierto. Mirad, cuando una persona vive la vida profundamente de oración y es un hombre o una mujer contemplativo y dedica todos los días un rato largo a estar con el Señor, sabiendo lo que nos decía Benedicto XVI a los sacerdotes o el Papa León XIV, que orar ya es pastoral, como la oración ya es una vida de fraternidad, porque quien ora tendrá más fuerza para vivir la comunión y el que ora como familia tendrá más fuerza, más luz para afrontar los problemas que tenga familiares. Por tanto, la oración nunca es una especie como de huida. La oración es vivir con un corazón que siente de todas las cosas que nos ha salvado y liberado el Señor y vive en esa gozosa memoria del agradecimiento. Segundo, que también la alegría desbordante es un salmo que se canta muchas veces, este salmo, lo vamos a cantar también hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares, hasta los gentiles lo reconocen, pero qué grande está Dios con su pueblo. Ellos no eran creyentes, sin embargo, aparece esta imagen tan hermosa de una alegría desbordante, ¿no? Esa alegría desbordante que a veces se experimenta en la oración también, que no significa que eso sea la oración. La oración es vivir de fe, de esperanza y caridad. Y en esa sintonía con el Señor nos puede conceder también, afectivamente nos puede conceder ese gozo. Pero está clarísimo que quien quiera ser un hombre o una mujer de vida de oración tendrá que aburrirse en la oración. Como quien quiera tener un amor maduro tendrá que aburrirse en el trato personal con las personas que ama. No tiene por qué ser el amor divertido, ni en su reunión, ni en su relación con su mujer o con su marido, ni con sus hijos, ni con sus amigos. Aparte de que, como decía también el Papa Benedicto XVI, lo recordaba también León XIV, divertirse no significa ser feliz. Gente que solo vive para divertirse. Y aquí aparece esto que es tan hermoso, ¿no? La boca se nos llenaba de alegría, de gozo, pero el gozo del Señor y la alegría del Señor, que es una alegría desbordante a veces, ¿no? Es la alegría de haber conocido el amor, es la alegría de saber que mi vida está en sus manos, es la alegría de saber que incluso en el exilio siento nostalgia del amor de Dios y el Señor ha actuado y está grande con nosotros. Lo vamos a cantar. Ahora en este tiempo de Cuaresma, cuando lleguemos el domingo de Pascua, va a cantar toda la Iglesia, este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de Aarón, eterna su misericordia. Que lo digan los fieles del Señor. ¿Qué llena mi corazón de alegría? Sentirme amado, sentirme aceptado, sentir que mi vida está en sus manos, sentir que como soy amado debo amar a los que Dios pone en mi camino, sentir que puedo vivir una vida de caridad al servicio de los demás y sentir y experimentar sobre todo que el Señor puede cambiar la historia de nuestra vida. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, la suerte de su pueblo, la suerte de Israel en el exilio, porque ellos pensaban que no iba a cambiar la suerte de Israel, la suerte de Sión. Llevaban tanto tiempo, tantos años, tantos momentos y tantas experiencias de dolor, pero el Señor cambia a veces nuestra historia, ¿no? Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. ¿Por qué nos parecía soñar? Porque realmente el sueño que vivimos o que a veces nos tiene que llevar a saber que el Señor actúa siempre en favor nuestro. Decían los santos, sueña y te quedarás corto. Es verdad, mira, si nosotros ahora en esta oración práctica que hacemos en nuestra escuela diocesana de oración, comentando los salmos,
Si ahora tuviésemos cada uno de nosotros, que lo vamos a tener una hora de silencio, que os vais a quedar muchos de los que os toca este turno, y tuvieses que traer a la memoria todos los beneficios que Dios te ha hecho hasta ahora en tu vida. Y tú tendrías que pensar, si hasta ahora el Señor me ha sacado de grandes apuros, de grandes dificultades, y me ha dado mucho más de lo que podía soñar, y me ha llevado, aunque haya muchas veces por cañadas oscuras y dificultades, al final el Señor me ha mantenido en su amor, en su fe, en su esperanza, en su caridad, y ha vibrado de amor conmigo. Cuando el Señor nos hace vibrar de esta manera, ¿no?, uno descubre algo precioso en su vida, ¿no? Y lo descubre de esta manera, ¿no? Cuando el Señor descubre esta vivencia tan profunda del amor de Cristo, lo descubre, ¿no? Por eso, qué hermoso dedicar en estas dos claves primeras que dice el Salmo, el agradecimiento y la alegría. Que Señor, la alegría porque Dios me ha sacado de tantos apuros, me ha liberado, me ha salvado, y sobre todo porque el Señor ha restaurado mi vida, como le ocurre al pueblo de Israel. Nos ha restaurado, es decir, nos ha dado el planteamiento de lo que tiene que ser la vida de un cristiano por el bautismo, plantearse seriamente la santidad. Tomarnos en serio que en el bautismo estamos llamados a lo que vamos a renovar en la vigilia de Pascua, un sí a Dios y un no al diablo, al pecado, a la muerte, a todo aquello que nos lleva a vivir languideciendo, como pasa en tantas y en tantas realidades. Por eso el salmista, cuando tiene este salmo, fijaros, cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. ¿Qué os recuerda a vosotros este salmo, aplicándolo ahora a la vida de Cristo y a nuestra propia vida? Mira, pues esto es la pasión. ¿Qué dice Jesús en la pasión? Cuando Jesús habla del dolor y del sufrimiento, habla de dolores de parto, que es el único dolor que lleva consigo vida. Un dolor de parto es un dolor que da vida, que transmite vida, que es una criatura nueva la que nace. Eso significa el dolor de parto. Por eso es el ejemplo que pone Jesús cuando va subiendo hacia Jerusalén, la Cuaresma, y llega a morir la pasión y la resurrección. Pasión, muerte y resurrección. ¿Qué ejemplo pone Jesús? Las madres en el parto se angustian de dolor. Esto lo dice Jesús. Pero al dar a luz al Hijo se llenan de amor. Esta es una expresión de este salmo. O sea, al ir iban llorando cuando subía Jesús a la pasión, llevando su dolor, su cruz, su gavilla, su cruz. Pero al volver, pero cuando resucita, vuelven cantando en el fruto inmenso de la redención, de que ha entregado la vida y la ha entregado por amor. Y esto es un poco también lo que es nuestra vida. El cristiano nunca debe tener un dolor estéril, porque el dolor estéril no forma parte de lo que vive un cristiano. Mi dolor siempre es fecundo, porque es un dolor que da vida, es un dolor de parto, es un dolor que podemos... Y claro que tenemos experiencia de sufrimientos y de dolor y de muerte, y por eso nos duele una humanidad metida en tantas guerras, en tantos conflictos, que parece que no tienen solución a nada, y que la única solución que hay es la muerte, el destruir, y que no importa que los más perjudicados sean siempre los más vulnerables, los más pobres, los niños y tantas personas que sufren inmensamente. No le importa. Pero fijaros que esto para mí es clave, ¿no? Y es una siembra en lágrimas, pero que cosechan con alegría y cosechan una nueva vida. Es una imagen central del corazón humano. Mirad, vosotros, los que hacéis este rato de oración, los que siguen a través de Radio Televisión Diocesana de Toledo, estas escuelas diocesanas de oración que me consta que se ven en muchísimos lugares del mundo, y me consta porque me lo recuerdan muchos días.
y que mucha gente lo está aprovechando para una formación en una escuela de oración que trata por todos los medios de ser con mucha sencillez, pero que ir poco a poco introduciéndonos en el misterio profundo del amor de Cristo. ¿Cuál sería entonces nuestra vida? ¿Qué sería para vivir con los sentimientos del corazón de Jesús? ¿Qué sería este vivir lo que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares? ¿Cuál sería entonces la experiencia de nuestra vida y de nuestra existencia? ¿Por qué? Porque mirad, el dolor y el sufrimiento forman parte de nuestra vida, como la sangre a la herida. Tú te haces una herida y sale sangre. Es imposible que haya una herida y no salga sangre. Pero en nuestra vida ocurre lo mismo. ¿Y cómo podemos vivirlo esto? Pues cuando sabemos ese giro que da el Señor cuando uno se fía de Él. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Es verdad, eso era muy típico como también muy típico lo que dice el Salmo, cómo el desierto florece con los torrentes del Neguet. El Neguet era un torrente que cuando llevaba mucha agua florecía el desierto. Y esto es un poco también lo que es nuestra vida espiritual. Los torrentes del Neguet podríamos decir que es como una imagen del corazón de Cristo, del corazón de Jesús que abre su costado y abre su corazón, y que ese costado y ese corazón abierto, ¿no?, hace que florezca el desierto. Allí donde solo hay secarrales y donde solamente hay tierra y donde hay, cuando los torrentes del Neguet llevan agua, cuando se llenan de agua, florece el desierto. Cuando yo conecto en mi oración con el corazón vivo de Jesús y conecto verdaderamente con ese corazón que tanto nos ama y que tanto nos quiere, pues está clarísimo que los torrentes del Neguet hacen que florezca el desierto de nuestra vida y de nuestra existencia. Qué hermoso es descubrir cómo nuestra vida, que estaba a veces llena de lágrimas, de cansancios, que parece que no teníamos en nuestra vida una salida, cuando uno permanece en el amor de Cristo, cuando uno dice, sé de quién me he fiado y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí. Cuando uno descubre esta alegría de nuestra vida, ¿no?, de que muchas veces nuestra vida sembramos con lágrimas. La oración muchas veces lo sembramos con lágrimas. No sentimos nada, estamos aburridos, estamos secos, no sabemos cómo permanecer en la oración. A veces miramos el sagrario, miramos la Eucaristía, miramos una imagen, nos aburrimos, nos ponemos de rodillas, nos sentamos. A veces nuestra oración es una oración que cuesta orar. Ahora, ¿os pasará como me pasa a mí? Después de ese rato de oración, de esa hora de oración larga, sales a la calle, tienes que ir a un sitio, como me ha pasado muchas veces, cojo el autobús y voy a algún lugar, o voy en el coche, y de pronto empiezo como a sentir una presencia viva de Jesús. Y yo digo, Señor, pues si yo te he buscado con lágrimas ahí en la oración, y parece que tú estabas de vacaciones. Parece que te vas de vez en cuando, te sumas de mi vida. No experimento nada, tu presencia ni tu amor. Y sin embargo, pues precisamente por eso es importante esa permanecer en la oración todos los días. Uno puede haber conocido a Jesús en una experiencia fuerte de un retiro, de unos ejercicios espirituales, puede haber de un cursillo, pero luego ese impacto que ha marcado mi vida y que es bueno. ¿Por qué? Porque es como el enamoramiento de una persona, eso es bueno. Ahora, es un amor todavía muy de principiantes. Hay que luego vivirlo en la vida, hay que luego eso testimoniarlo en la existencia. Eso luego se tiene que hacer vida de mi vida. Y tengo que llevar una vida acompañada espiritualmente y que practique los sacramentos y que haga oración diaria. Porque para que yo descubra ese amor de Cristo que me lleva a transformar en mi vida según el corazón de Dios. Mirad, lo repito muchas veces, esa expresión que se hacía antes mucho tiempo, la prueba del algodón.
Ustedes saben lo que es la prueba del algodón, ¿no? Una cocina o unos baldosines que parece que están muy limpios, tú coges un algodón, lo pasas y es la prueba exacta. Si el algodón está limpio, es que está limpísimo esa cocina o está limpísima esos baldosines o ese cuarto de baño. Pero si está sucio, dice, mira, aquí está la prueba de que no está tan limpio como parece. ¿Cuál es la prueba de algodón de mi vida de oración? Pues es tan sencillo como la caridad vivido en la vida de cada día. Por eso yo le digo muchas veces a las familias, a las comunidades religiosas, a los seminarios, a las parroquias, mirad, si subimos el nivel espiritual de un seminario, de una familia, de una parroquia, estoy convencido de que desaparecen la mayoría de las tensiones y de los problemas. ¿Por qué? Porque todos miramos al Señor y tratamos de vivirlo con caridad y con amor. ¿Qué pasa cuando se baja el nivel espiritual? También mío, O sea, el nivel espiritual de cada uno de nosotros. Porque todos son problemas. Y en las comunidades hace problema si la sopa está mal, o si el desayuno no ponen fruta, o que hace frío en la capilla, o que en la parroquia hay 2 señoras que tosen mucho. Y hacemos unos problemas tremendos. Pero por eso, porque no estamos en el Señor. Porque no sabemos que el Señor va a cambiar la suerte de Sión. Porque no sabemos que aunque sembremos con lágrimas cosechamos entre cantares. Porque no hemos descubierto al amor de los amores en nuestra vida. Por eso es tan importante subir el nivel espiritual de mi vida, el nivel espiritual de mi parroquia, y eso es con muchas personas orantes, el nivel espiritual de mi comunidad, el nivel espiritual de mi seminario. Cuando se sube ese nivel espiritual de una comunidad, la mayoría de los problemas se solucionan. No digo todos, porque el único sitio donde no hay conflictos es en los cementerios, porque está todo el mundo muerto, claro. Donde está todo el mundo muerto, yo no conozco que nadie se pelee. Donde hay vida, una familia que tiene vida, que tiene hijos, tal, pues hay dificultades. Un seminario, si hay muchos seminaristas, si hay solamente un seminarista, probablemente no hay tensiones, ninguna, claro. Y si en una parroquia no va nadie, pues es muy difícil que haya tensiones. O sea, es decir, cuando hay vida, ahora, ¿cómo superamos? Pues lo dice el Salmo, ¿no? Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Al ir iban llorando, llevando, pero al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Dicen los labradores, los agricultores, que nunca coincide la siembra con la cosecha. Nunca. Tú siembras con lágrimas, pero no cosechas a los 2 minutos. Es más, normalmente, si la cosecha queremos que sea muy buena, tiene que pasar por una experiencia de invierno, de que la semilla se envuelve dura por dentro, va creciendo, y cuando llega la primavera, abril o llega mayo, llega buen tiempo, empieza a verdear y a salir la semilla, lo que se ha sembrado. Hay gente que le gustaría, eso lo dice San Juan de la Cruz, tener la afabilidad de los místicos y de los orantes, la afabilidad, la comprensión, el consuelo, incluso hasta a veces hasta la belleza del rostro pacificado que tienen los orantes. Y dice San Juan de la Cruz con mucha sabiduría, pero no quieren estar horas aburridos en la capilla, no quieren estar tiempo dedicando al Señor, pasando a veces noches oscuras, no quieren estar con el Señor a las duras y a las maduras, no quieren sembrar con lágrimas para cosechar entre cantares. Y esto, claro. Y por eso una vida profunda de oración no se improvisa, como porque yo siembre la patata o siembre el trigo por la mañana, al mediodía no tengo ya la patata otra vez sembrada ni sale el trigo. Hay que esperar. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Es decir, a veces en la vida de oración también a veces tenemos que estar y permanecer con un esfuerzo a veces. Yo reconozco que la gran gracia que a mí me ha dado el Señor en mi vida ha sido que yo creo que no he dejado de orar largamente nunca en mi vida. Desde los 14 años o antes que comencé a conocer al Señor, o que el Señor me salió a mi encuentro hasta ahora, y puedo decir que cada vez oro más. Ahora, el día que deje de orar, dejaré de esperar. Y
lo que se meterá en mi corazón será una mundanidad, no una humanidad, porque lo que te hace humano es precisamente el amor al corazón de Jesús, y lo que te hace mundano es olvidarte de Jesús, ¿no? Esto, en ese sentido, es verdad, lo que decía Chesterton, que citó el Papa León XIV a los seminarios, especialmente cuando se dirigía también, y estábamos también nosotros, el Seminario Menor de Toledo y el Propedéutico. En el discurso bellísimo de León XIV comienza citando a Chesterton y dice que tenemos que vivir una vida, decía él, sobrenatural, que es lo que te hace vivir la oración, vivir una vida sobrenatural. Y decía el Papa, citando a Chesterton, porque lo contrario de lo sobrenatural no es lo natural, sino lo antinatural, lo mundano. Es curioso. La persona que no está metida en Dios no se hace humana, se hace mundana. En general se hace mundana. Por eso es tan importante el descubrir. He contado muchas veces, leyendo el libro de Javierre sobre San Juan de la Cruz, Caso Límite, en que recoge una anécdota que me impresionó muchísimo, porque es una de las últimas visitas que hace San Juan de la Cruz como provincial a las comunidades de Andalucía de los carmelitas. Y después de ese recorrido, pues, ¿qué pensáis que le va San Juan de la Cruz, el místico de las nadas y el místico, probablemente la cumbre de la mística de la humanidad junto con Teresa de Jesús? ¿Qué dice el carmelita santo descalzo Juan de la Cruz, aquellos cuando les ha visitado al terminar la visita como provincial? ¿Qué les aconseja? ¿Qué consejo les va a dar? Un hombre sobrenatural, místico, santo, un hombre que estaba metido a fondo a Dios, que había escalado el misterio del amor de Dios. ¿Qué recomienda a algunas de sus comunidades? He estado con vosotros, veo que tenéis vuestro fervor y tal, pero hay una cosa que me preocupa de algunas comunidades, que ponéis pocos garbanzos en el cocido. Por favor, poned más garbanzos, que no paséis hambre. Eso lo hizo un místico, porque es el hombre de lo sobrenatural que tiene en cuenta lo humano, no lo mundano, sino lo humano. Y por eso decía el Papa León XIV, citando a Chesterton, lo contrario de lo sobrenatural es lo antinatural. Lo antinatural. Porque muchas veces, por no vivir con los criterios del Señor y del Evangelio, lo que estamos viviendo es realmente mucha mundanidad. Eso está claro, ¿no? Y la mundanidad la estamos meditando desde que empezamos la Cuaresma, miércoles de ceniza. ¿Cuál sería la mundanidad? El primer domingo de Cuaresma, que se empieza en el miércoles de ceniza, porque ahí es la solución que da. ¿Cuál es la mundanidad? Las tentaciones del tener, del poder y del éxito. Las tentaciones de Jesús. La tentación del tener, del poder y del éxito, del dinero, del aplastar al otro y del éxito. Las tentaciones que estamos viviendo, en las guerras que estamos viviendo, casi todos son tentaciones de dinero, de poder y de éxito, de negocios. En el fondo, esa es la tentación. ¿Y cómo se vencen? A través de la oración, del ayuno y la limosna, pero sobre todo de ese trato personal con Cristo. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar, la boca se nos llenaba de risa, los cantares. Hasta los gentiles decían, pues acá está grande el Señor, ¿qué Dios tan grande tienen? Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Termino. Y por eso, ¿cómo termina este salmo? ¿Cómo termina? Con una esperanza activa y confiada. Una esperanza activa y confiada. ¿Qué es esa esperanza? Mirad, yo creo que lo hemos repetido en estas escuelas diocesanas de oración desde que empezamos. 6 años llevamos sábado tras sábado, y que, vuelvo a repetir, seguidas, sin exagerar, probablemente millones de visualizaciones en el mundo. Porque hay mucha gente que le interesa una escuela diocesana de oración,
pues como tratamos nosotros de explicarla con un gran biblista, testimonios que vamos a escuchar y sobre todo con una catequesis sencilla, pero que nos invita a la oración, una meditación, ¿no? Y casi siempre os he dicho que la vida de oración se fragua en la fe, la esperanza y la caridad. Ahí se fragua una esperanza activa, ¿no? Es decir, si yo tengo en mi vida experiencia de que me cuesta superar pecados, superar dificultades, tengo un genio muy fuerte, me cuesta mucho aceptar las personas que no piensan como yo, no soy nada dialogante, me meto siempre en unos berenjenales y en unos charcos que no debería meterme. Cuando yo vivo todo eso, pero lo vivo en un clima de oración, vivo siempre con esperanza. La esperanza es que la última palabra la tiene el Señor en mi vida. No la tiene como vivían estos. No la tiene lo que vivían estos, fijaros que esto es precioso, ¿no? No la tiene la última palabra, no la tiene el exilio en Babilonia, no la tiene el sufrimiento, no la tiene sentir nostalgia porque estamos fuera de nuestra patria, de nuestro lugar. No es el corazón que siente está destrozado y herido. ¿Cuál es la esperanza? Que mi vida tiene solución siempre desde Dios. Y eso es lo que aparece constantemente en el Evangelio. Si nosotros ponemos, como dicen los cursistas de cristiandad, Cristo y yo, mayoría aplastante. Cristo y yo, mayoría aplastante. Mirad, cuando una persona vive en su vida con los sentimientos del corazón de Jesús, pues entonces vive la oración y lo transmite en la vida con fe, esperanza y caridad. Os he repetido muchas veces una frase de Jean Lafrance, este famoso belga, un hombre místico, que era un sacerdote diocesano, pero que descubrió en su vida profundamente la necesidad de la contemplación y de la intercesión. Como tenemos que descubrir todos los sacerdotes y todos los consagrados y todos los laicos, la necesidad de la contemplación y de la intercesión. Y este hombre decía algo que hemos repetido muchísimas veces en nuestra escuela diocesana de oración. Toda oración se inicia con una presencia, yo le miro y él me mira, sé Señor que estás aquí. Se inicia toda oración con una presencia. Donde quiera que comiences a orar, cae en la cuenta de la presencia de Dios. Es verdad que la mayor presencia es la Eucaristía, celebrada, comulgada y adorada, como dice la Iglesia, ¿no? Pero donde quiera que esté, no se empieza la oración mientras que no hay un caer en la cuenta de la presencia de Dios. ¿Cómo se vive esa oración? Pues viviendo en esa presencia. Sé que estás aquí y a lo mejor me aburro y medio me quedo cansado y medio me duermo y bueno, pues ya está. A veces una persona dice que me duermo en la oración. Teresita de Lisieux decía, después de comulgar me quedo adormilada. Fíjate, en el momento más sublime a veces me quedo como adormilada. Bueno, le decía a alguien también, o se decía, bueno, uno normalmente se duerme en los brazos de quien está muy a gusto del Señor. Como un niño en brazos de su madre. Uno se duerme a veces ahí en ese descanso del Señor. ¿Qué vamos a hacer si nos cansamos, si estamos cansados? Y a veces madrugamos por Él y vivimos por Él y nos cansamos por Él, ¿no? Por eso es tan importante el descubrir, ¿no? Y dice Jean Lafrance, y se vive en una presencia. Qué importante es que cuando tú oras, cuando tú tienes esa vida de oración profunda, ¿no? Cuando tienes esa oración tan profunda del Señor, que tú tengas y descubras también esa presencia viva del Señor y que lo descubras en todos los momentos y circunstancias de la vida, que descubras de verdad ese profundo amor de Jesús, vivir en esa presencia. Por eso, y termino, esperanza activa y confiada. El trabajo doloroso a veces de los orantes, el trabajo doloroso de quien vive de fe, esperanza y caridad, se descubre que al final viene cantando, trayendo sus gavillas, es decir, el fruto. Y ese fruto es, como os decía, descubrir que la oración profunda de nuestra vida es siempre una oración que nos hace vivir con los sentimientos del corazón de Cristo.
Mirad, la oración es fecunda si nos hace vivir de fe, de esperanza y de caridad. La oración ha dado fruto si nos hace vivir ese fruto siendo en la vida, en lo cotidiano, en todo lo que vivimos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la cultura, en nuestra diversión, en todo lo que vivimos, que lo vivamos todo con fe, esperanza y caridad. Vamos ahora a escuchar el Salmo 126 de forma cantada. Es cierto que todos los años, todas las semanas en esta catequesis siempre viene un coro a cantar, pero por problemas de salud este coro esta semana no va a poder venir, así que nos unimos al coro de Santa Cruz de la Zarza para rezar por alguno de sus miembros que en este momento nos informaban hoy que están pasando por un problema de salud importante. Pues lo ponemos a los pies del Santísimo y escuchamos la canción del Salmo 126. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar, la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes de Negev, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Al ir iba llorando, llevando la semilla. Al volver vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Salmo nos recuerda esa nostalgia inmensa del Señor, como tenían estos la nostalgia de Sión, y sobre todo nos recuerda pues que nuestra oración, cuando a veces hace ardua, difícil, y tenemos que recurrir a permanecer en el amor de Dios, sin embargo, sabemos que los que siembran con lágrimas cosechan entre cantares. Seguiremos sábado tras sábado nuestra Escuela Diocesana de Oración con los salmos para vivir con los sentimientos del corazón de Cristo que expresan estos salmos. Como decía San Agustín, los salmos o solo se pueden explicar mirando a Cristo o recordando los sentimientos de Cristo o explicados desde el misterio de Cristo.